¿Sabías que detrás del vagabundo de la espada invertida que juró no volver a matar, hubo un verdadero asesino que ayudó a forjar el Japón moderno? Con el reciente estreno en Netflix de la nueva adaptación de Rurouni Kenshin, conocido en nuestra región como Samurai X, muchos redescubren un clásico del anime histórico, Oji Daiheki, drama de época ambientado en el Japón samurái. Hoy, viajaremos al turbulento siglo XIX de Japón para descubrir 10 verdades históricas que inspiraron esta saga legendaria. Himura Kenshin, el amable Rurouni, samurái errante, de la espada invertida, tiene raíces en un hombre real, Kawakami Hensai. Era bajo, delgado y de facciones tan suaves que muchos decían que parecía un muchacho afeminado. Nació en 1834 en el dominio de Kumamoto. En su juventud se formó en la academia del clan, la Yosukan, pero se impacientó con el Kenjutsu de práctica con Shinai, o sable de bambú, y buscó la eficacia letal de la espada real. Se unió a los Shichinchichi, patriotas por la restauración, y se convirtió en un temido Hitokiri, asesino al servicio de la causa imperial. Su reputación nació de un episodio histórico. El 12 de agosto de 1864, en pleno día, en las calles de Kioto, mató de un solo corte al reformista Sakuma Chosan, a quien los radicales veían como colaborador del shogunato. La leyenda decía que su técnica era tan veloz que el ojo humano apenas alcanzaba a verla. En las crónicas populares se hablaba de un espadachín que parecía estar en dos sitios a la vez. Históricamente, sabemos que dominaba un estilo propio, el Shiranui Ryu, escuela de la luz del mar, centrado en el ataque fulminante. Nobuhiro Batsuki, el creador del manga, tomó de Hensai esa figura menuda y su letalidad silenciosa, y le añadió el drama que la historia no le concedió, un asesino marcado por la culpa que busca la redención bajo el símbolo de la Sakabato, espada de filo invertido. Así, el hombre que en la realidad terminó ejecutado en 1872 se convirtió, en la ficción, en un héroe que intenta sanar las heridas de un país. Cuando Samurai X arranca, año 11 de la era Meiji, 1879, Japón ya está en plena transformación. Tras siglos bajo dominio feudal, el país se debate entre dos visiones de futuro. Una facción sostiene que Japón debe mantener su senda tradicional, el código samurái, el legado de los clanes, la autonomía cultural frente al influjo extranjero. La otra, más influyente al final, propone que Japón debe occidentalizarse, no por admiración a Occidente, sino por temor, si permanece aislado, podría compartir el destino de China tras las guerras del opio, sometido por potencias externas. En efecto, en 1853, el comodoro Matthew Perry de Estados Unidos llegó con su flota a la actual bahía de Tokio exigiendo la apertura de puertos y relaciones comerciales. Esa embestida naval quebró la política de Sakoku, aislamiento nacional, y forzó la firma del Tratado de Kanagawa en 1854 entre Japón y Estados Unidos. Los líderes emergentes de feudos como Satsuma y Chosu vieron que la única forma de preservar la soberanía era transformarse, industrializarse, modernizar el ejército y adquirir tecnología occidental. Su consigna fue Fukoku Kyoei, enriquecer al país, fortalecer el ejército, y Bunmei Kaika, civilización y esclarecimiento. Así, tras la caída del shogunato en 1868, el nuevo gobierno inició una serie de reformas vertiginosas: abolir el feudalismo, reemplazar los feudos por prefecturas, introducir ferrocarriles, telégrafo, educación pública, ejército nacional. Japón buscaba dejar atrás la espada, pero la espada no estaba dispuesta a ceder terreno tan fácilmente. En los últimos años del shogunato, Kioto era el corazón de un Japón desgarrado. De un lado estaban los Isshin-Shishi, patriotas pro-emperador, samuráis, idealistas y asesinos como Kawakami Hensai, que soñaban con devolver el poder al trono imperial. Del otro, los temidos Shinsengumi, la fuerza policial del shogunato Tokugawa, encargada de proteger el orden y eliminar a los revolucionarios. Su enfrentamiento más célebre fue el incidente de Ikedaya, en julio de 1864. Aquella noche, los Shinsengumi, liderados por Kondo Isami y Hijikata Tochizo, asaltaron una posada donde los Isshin-Shishi planeaban incendiar Kioto y secuestrar a altos funcionarios para precipitar una guerra civil. La batalla fue brutal, los revolucionarios fueron derrotados, y las calles quedaron teñidas de sangre. Desde esa noche, el nombre Shinsengumi simbolizó tanto el heroísmo como la crueldad. En Samurai X,
Este suceso es más que una referencia. Makoto Shishio, el nuevo Hitokiri, asesino imperial, que reemplazó a Kenshin, intenta recrear aquel mismo incendio para hundir al gobierno Meiji en el caos. Su plan, el infierno de Kioto, es un eco directo del complot de Ikedaya. Así, la serie reinterpreta aquel hecho histórico como un espejo. Lo que en 1864 fue una guerra secreta por el alma de Japón, en Samurai X se convierte en la batalla interior de Kenshin por no volver a ser el asesino que una vez fue. Y entre ambos mundos se alza Saito Hajime, personaje real y antiguo capitán del Shinsengumi, que en la ficción sobrevive como la encarnación del deber inflexible, frente a la culpa y la redención. Saito Hajime fue un samurái real del final del periodo Edo, nacido como Yamaguchi Hajime el 18 de febrero de 1844 en Edo, hoy Tokio. Su padre era un Ashigaru, soldado de infantería al servicio de un señor feudal, que logró comprar rango de Gokenin, vasallo directo del shogun. Según los registros del periodo, en 1862 Hajime huyó de Edo tras matar accidentalmente a un Hatamoto, samurái de alto rango, y se estableció en Kioto, donde adoptó el nombre Saito y se unió al Shinsengumi, cuerpo policial del shogunato Tokugawa destinado a mantener el orden en la capital imperial. Allí se le asignó al tercer escuadrón, destacando por su disciplina, sobriedad y eficacia letal. Se le atribuía también la función de vigilante interno, encargado de descubrir espías o traidores dentro de la propia organización. Su reputación era la de un hombre incorruptible y despiadado, el ejecutor silencioso del Shinsengumi. Tras la caída del shogunato, Saito cambió su nombre a Fujita Goro y continuó sirviendo al nuevo gobierno Meiji como agente de policía, uno de los pocos ex-Shinsengumi que lograron adaptarse al nuevo orden. Murió de úlcera estomacal, y aunque el anime lo presenta como fumador, no existe ningún registro histórico que lo indique. Quizá esa imagen sea una metáfora de su afición a la bebida, citada como posible causa de su muerte. En la serie, Saito aparece como un antiguo enemigo de Kenshin. Su lema es Saku Soku-san, matar el mal de inmediato, una máxima que condensa su visión de la justicia absoluta. Su técnica característica, el Gatotsu, empuje frontal, es una versión ficcional de un ataque real de su escuela de espada, la Tennen-ri Shinryu, escuela del principio natural y razón del corazón, de la cual derivaban las estocadas rápidas usadas por los capitanes del Shinsengumi. En Samurai X, Saito mantiene su frialdad y su sarcasmo, pero ya no lucha por un shogun, ahora sirve al estado que un día persiguió. De enemigo mortal de Kenshin pasa a aliado incómodo, una sombra del viejo Japón, que vigila al nuevo país, desde las tinieblas de la ley. Tras el huracán político que fue el Bakumatsu, fin del shogunato Tokugawa, Japón necesitaba hombres capaces de construir una nueva nación. En Samurai X, algunos de esos rostros aparecen brevemente, pero su peso histórico es inmenso. Yamagata Aritomo fue un joven estratega del dominio de Chōshū, actual prefectura de Yamaguchi. En la historia real, llegó a ser primer ministro y fundador del ejército imperial moderno. En el anime se muestra intentando reclutar a Kenshin para el nuevo gobierno. Representa la idea de que la paz solo puede sostenerse si está protegida por la fuerza. Kabayi Toshiyoshi, samurái del dominio de Satsuma, hoy Kagoshima, participó en la restauración y luego creó la policía moderna Meiji, inspirada en el modelo francés. En Samurai X, su figura simboliza la transición del poder de la espada al poder de la ley, un estado que reemplaza el acero de la katana por el uniforme del funcionario. Pero el que marca el punto de inflexión es Sokubo Toshimichi. Nacido también en Satsuma, fue uno de los llamados Isshin no Sanketsu, los tres grandes del Meiji, junto a Saigo Takamori y Kido Takayoshi. Ministro del Interior, fue el cerebro de las reformas que modernizaron Japón. En Samurai X, su asesinato se presenta primero como una intriga orquestada por Shishio Makoto, el nuevo Hitokiri, asesino al servicio del emperador, que busca incendiar el país para vengarse del gobierno Meiji. Sin embargo, en la historia real el 14 de mayo de 1878, Kubo fue emboscado en su carruaje en el barrio de Kyoisaka, Tokio, por 6 samuráis descontentos, dejándolo en la calle como símbolo de protesta contra el nuevo orden. Los asesinos se entregaron voluntariamente, convencidos de haber hecho justicia. En la ficción, esta muerte sirve de detonante para el caos que Shishio pretende desatar. En la realidad, fue un golpe devastador para la estabilidad del joven estado moderno japonés. Así, Yamagata, Kabayi y Okubo representan tres caras del mismo país, el soldado, el policía y el estadista. Y su legado, como en Samurai X,
nos recuerda que el nacimiento de la modernidad japonesa fue convulso y sangriento. Entre los escombros del viejo Japón surgieron cientos de milicias improvisadas que luchaban por el emperador. Una de ellas fue la Sekihotai, tropa del Informe Rojo, creada en los primeros meses de la restauración Meiji, en 1868. La historia la recuerda como una tragedia. Según los archivos del Ministerio de Guerra de la época, la Sekihotai fue organizada por Saigota Nomo y otros líderes del nuevo régimen con un propósito político: anunciar a los campesinos una inminente reducción de impuestos, ganando así el apoyo popular a la causa imperial. Al mando estaba Sagara Soso, un samurái de bajo rango del dominio de Mino, actual prefectura de Gifu. Idealista y vehemente, se había unido a las fuerzas pro-emperador convencido de que la nueva era traería justicia social. Sin embargo, poco después de la victoria imperial, el nuevo gobierno, preocupado por la indisciplina y por los falsos reclutamientos que se hacían en su nombre, declaró a la Sekihotai un ejército impostor. Sagara y sus hombres, abandonados por aquellos a quienes habían servido, fueron arrestados. El 3 de marzo de 1868, Sagara fue ejecutado por decapitación en Kusatsu, prefectura de Shiga, acusado de traición. Tenía apenas 30 años. Este episodio histórico se transforma en la raíz emocional de Sanosuke Sagara, uno de los compañeros más fieles de Kenshin Himura. En la serie, Sanosuke fue un niño que admiraba al capitán de la Sekihotai, al que llama su Aniki, hermano mayor, y que presenció la ejecución injusta de su líder. Desde entonces, lleva el apellido Sagara como homenaje y como promesa, vengar la traición del gobierno que destruyó a su héroe. Esa herida explica su rebeldía, su odio hacia los burócratas del Meiji y su fidelidad absoluta a Kenshin, el hombre que representa la redención que su capitán nunca tuvo. En la historia real, la muerte de Sagara Soso fue un suceso menor dentro del caos de la restauración. En el anime, es un pilar moral. A través de Sanosuke, Watsuki convierte una tragedia olvidada en una llama viva de amistad, lealtad y justicia. En los primeros años de la era Meiji, Japón abrazó la modernidad, pero también la intolerancia. El movimiento conocido como Haibutsu Kisaku, abolir el budismo y destruir las imágenes de Buda, impulsó ataques sistemáticos contra templos, monjes y estatuas sagradas. Su lema, Haibutsu Kisaku, Sonno Shinto, expulsar a Buda, venerar al Shinto, proclamaba la supremacía del Shinto, camino de los kami o espíritus divinos, religión nativa del Japón que el nuevo gobierno adoptó como base del Estado. Durante siglos, budismo y Shinto habían coexistido en una fusión llamada Shinbutsu Sugo, sincretismo entre dioses y budas. Pero el nuevo régimen quiso purificar la fe nacional, separando ambas tradiciones a la fuerza. El resultado fue devastador. Entre 1868 y 1872 fueron destruidos más de 40.000 templos, miles de monjes fueron perseguidos y obligados a renunciar a sus votos. Este trasfondo histórico inspira al personaje de Anji Yukyusan, un monje bondadoso que había dedicado su vida a cuidar huérfanos en un templo rural. Luego, su monasterio fue incendiado y los niños que protegía, asesinados por soldados del nuevo gobierno. Anji, al igual que muchos religiosos reales de aquel periodo, ve derrumbarse su fe. Renuncia al budismo y se convierte en un monje errante consumido por la ira. Años después, en el anime, lo vemos como uno de los seguidores más poderosos de Makoto Shishio, quien busca destruir al gobierno Meiji. Allí, Anji se cruza con Sanosuke Sagara, a quien había instruido brevemente en su técnica secreta, el Futae no Kiwami, doble golpe supremo, capaz de pulverizar con los puños lo que toca. El combate entre ambos es uno de los más intensos de la serie. Sanosuke enfrenta no solo a su maestro, sino a un alma quebrada. Anji lo ataca con la furia de quien perdió su fe. Sanosuke responde con la convicción de quien lucha por un ideal más alto que la venganza. Al caer derrotado, Anji comprende que su odio no le devolverá a los inocentes que perdió. Su último acto es de arrepentimiento. En Samurai X, su tragedia condensa el espíritu de una época, un país que quiso salvar su alma destruyendo la de otros. El eco del Haibutsu Kisaku resuena en cada golpe de Anji, recordándonos que incluso los monjes pueden ser víctimas de la historia.
Detrás de cada golpe y cada técnica en Samurai X, hay un autor que no improvisa. Nobuhiro Watsuki, creador de la obra, nació en 1970 en Niigata y desde su adolescencia practicó Kendo, el camino de la espada, el arte moderno de esgrima japonesa derivado del Kenjutsu, técnicas de espada, de los samuráis. En entrevistas para Jump Square y Weekly Shonen Jump, Watsuki contó que sus años en el club de Kendo escolar marcaron su sensibilidad como narrador, la tensión antes de un combate, la respiración contenida, el respeto por el adversario. Cuando comenzó a escribir Rurouni Kenshin, quiso que cada duelo reflejara la filosofía real del guerrero, no solo espectáculo, sino intención, distancia y mai, espacio y timing exactos entre dos combatientes. Por eso, aunque los combates del anime y el manga tienen momentos de exageración propios del shonen, historias juveniles de acción y superación, su base es sólida, las posturas, los cortes y las transiciones vienen de escuelas históricas de espada. Watsuki estudió manuales clásicos de Yaijutsu, arte de desenvainar y cortar en un solo movimiento, y de Batojutsu, técnicas de desenvainado rápido, inspirándose en maestros del siglo XVI como Hayashizaki Jinsuke, fundador de esta disciplina. El autor reconoció además la influencia visual de películas de Chambara, cine de espadachines, en especial las de Akira Kurosawa y las sagas de Satoichi, pero buscó dotar a sus peleas de una coherencia interna casi didáctica. Cada estilo de lucha en Samurai X tiene reglas, principios y limitaciones. Por eso, cuando Kenshin ejecuta su famoso Hiten Mitsurugi Ryu, escuela de la espada del cielo volador, la cámara o la pluma, sigue un patrón real de desplazamiento, como si Watsuki estuviera ilustrando un kata, forma preestablecida o secuencia ritual de movimientos, de Kendo, llevado al límite de la fantasía. En palabras del propio autor, quería que el público creyera que esas técnicas podrían existir. Si alguien siente que detrás de cada movimiento hay un guerrero de verdad, entonces el dibujo está vivo. Esa búsqueda de realismo marcial es lo que distingue a Samurai X. No es solo una historia de espadas, sino un homenaje a siglos de disciplina, a la filosofía del control y al respeto que une a quienes alguna vez empuñaron una hoja. La Sakabato, espada de filo invertido, que porta Kenshin, fue concebida por Watsuki como símbolo, una hoja que no mata al contacto frontal. Aunque es una invención literaria, tiene ecos históricos. En Japón se descubrió un kogatana, pequeño cuchillo, del siglo XIX con filo invertido, pieza de curiosidad, y en 2019 el Museo Meiji Mura presentó una Sakabato Shinuchi conmemorativa. Pero la saga no se limita a eso. Otras espadas en Samurai X tienen raíces que dialogan con la historia real. Tachi, espada larga portátil, arma tradicional usada antes del periodo Muromachi, es decir, previo a 1336, con la hoja adherida al lado opuesto de la empuñadura, línea curva hacia abajo. Se usaba montada colgando, y con estilo de corte amplio. Wakizashi, espada secundaria, hoja más corta que la katana, usada como arma auxiliar dentro del porte samurái, daiso. Era la espada de defensa en espacios cerrados. En Rurouni Kenshin también aparece la Yakuji no Tachi, la espada flexible de Cheo Sawageyo, que se envuelve en un cinturón para que el portador no se lesione con su filo. Esta arma recuerda mucho al arma tradicional del arte marcial indio Kalaripayattu, denominada Urumi, que es una espada látigo flexible, capaz de enrollarse. Volviendo a Japón, Sanbato, espada mata caballos, Sanosuke la blande. Aunque su uso histórico en Japón fue marginal, conceptualmente era una hoja gigantesca pensada para derribar caballería. En Samurai X, es símbolo del poder bruto y del pasado guerrero de Sanosuke. Kodachi, espada corta, es usada por Aoshi Shinomori en doble estilo, Nitoryu, dos espadas cortas. El Kodachi es históricamente una espada más corta que la Tachi, usada en tiempos clásicos para combate cercano. Kiku Ichimonji, Norimune, Sojiro empuña una espada que dice venir de la escuela Ichimonji. El nombre Kiku Ichimonji evoca una línea legendaria de espadas forjadas por maestros bajo mandato imperial. En Samurai X, estas armas funcionan a la vez como instrumentos dramáticos y vínculos simbólicos con el Japón real. La Yakuji no Tachi plantea que no solo las espadas rígidas pueden matar, la Sakabato defiende la vida, y espadas como la Sanbato o el Kodachi refuerzan el carácter de sus portadores. En ese cruce entre ficción y tradición está el pulso del anime, no solo se combate por poder, sino también por significado. Kamiya Kashinryu, escuela del corazón que da vida, Kaoru Kamiya.
En la obra, Kamiya Shinryu encarna el ideal del Katsuyinken, espada que da vida, es decir, usar la espada para proteger y no para matar. Aunque Kamiya Shinryu es ficcional, su ética bebe de linajes clásicos como Yagyu Shinkage Ryu, Nueva Sombra Yagyu, famosa por su énfasis filosófico en controlar el conflicto y salvar vidas, una lectura moderna del Katsuyinken. En historia real, Yagyu Shinkage Ryu es una de las escuelas más antiguas, con origen en Kamizumi no Butsuna y transmisión a la familia Yagyu en el siglo XVI. En el anime, Kaoru enseña una esgrima que desincentiva el homicidio y educa el carácter, es el contrapeso moral del pasado de Kenshin como Hitokiri, asesino al servicio de la causa imperial. Tennen-ri Shinryu, escuela del principio natural y del corazón, Saito Hajime, Shinsengumi. Tennen-ri Shinryu es histórica, codificada en 1789, es decir, formalizada y reconocida oficialmente como linaje marcial por su fundador en esa época, Kondo Kuranosuke. Es conocida por ser la escuela practicada por varios líderes del Shinsengumi, cuerpo policial del shogunato, entre ellos Kondo Isami, Hijikata Toshizo y Okita Soji. Su currículo incluía Kenjutsu, técnicas de espada, Bojutsu, de bastón, Jujutsu, lucha, y también Yaijutsu, desenvainar y cortar. En Samurai X, Saito condensa ese legado con su Gatotsu, empuje frontal, una estilización dramática de estocadas reales de la escuela. En el anime, Saito, ex capitán del Shinsengumi, se mueve con economía, línea recta y timing de Mai, distancia-tempo, coherentes con la fama práctica de Tennen-ri Shinryu. Nito-ryu, estilo de dos espadas, Aoshi Shinomori, doble kodachi. El combate con dos hojas tiene anclaje clásico en Hyo ni Tenichi-ryu, estrategia de dos cielos como uno, la escuela de Miyamoto Musashi, célebre por combinar katana y wakizashi, espada secundaria corta. En Samurai X, Aoshi pelea con doble kodachi, tachi corta, un guiño funcional al Nito-ryu, velocidad, ángulos cerrados y presión constante. Históricamente, Nitenichi-ryu es una Koryu, escuela antigua, que formalizó el uso simultáneo de dos espadas y dejó un corpus técnico doctrinal que perdura. En el anime, el doble kodachi de Aoshi traduce la idea de dos cielos como uno a un estilo más sigiloso y urbano, propio del Oniwabansu, manteniendo la lógica de líneas cortas y control de flancos que sugiere Musashi. Iten Mitsurugi-ryu, escuela de la espada del cielo volador, Himura Kenshin. Iten Mitsurugi-ryu es ficcional, pero la tradición del fandom y algunas notas editoriales lo vinculan a la leyenda de Kawakami Gensai a través de Shiranui-ryu, escuela Shiranui, mencionada como un estilo de alta velocidad practicado por Gensai en la década de 1860. La página histórica de Shiranui-ryu indica que Gensai fue su único practicante, ejecutado en 1872, y que se caracterizaba por la rapidez, algo que Hite magnifica con acrobacia y Bato-jutsu, desenvainado rápido. En el anime, Hiten funciona como el mito operativo de Kenshin, desplazamientos explosivos, cortes en entrada-salida, y la ética de no matar, sostenida por la Sakabato, su espada de filo invertido. En la historia real, Kawakami Gensai terminó sus días como tantos héroes olvidados del Japón imperial, traicionado por el mismo poder que ayudó a forjar. Tras la restauración, fue acusado falsamente de participar en una conspiración contra el gobierno Meiji. El 13 de enero de 1872, fue ejecutado en la prisión de Kumamoto, decapitado sin juicio justo. Tenía 39 años. El nuevo gobierno, temeroso de sus antiguos Hitokiri, asesinos imperiales, los consideraba una amenaza para el orden civil. Habían sido útiles para destruir al shogunato, pero demasiado peligrosos para el tiempo de la paz. En Samurai X, ese destino reaparece en Makoto Shishio, sucesor ficticio de Kenshin como Hitokiri. Shishio, al igual que Gensai, es traicionado por el gobierno Meiji que antes sirvió. Intentan asesinarlo, lo queman vivo para borrar su existencia, pero sobrevive, convertido en un monstruo. Kenshin, en cambio, es lo que la historia nunca permitió a Gensai, la posibilidad de vivir, arrepentirse y redimirse. En ese espejo se sostiene toda la serie. Gensai, que mató por un ideal y pagó con la vida. Sagara Soso, traicionado por la causa que defendía. Okubo Toshimichi, reformista asesinado por antiguos camaradas. Cada uno de ellos encarna una parte del mismo ciclo, el del país que busca la paz a través de la violencia, y de los hombres que son sus instrumentos y sus víctimas. Samurai X no es solo una saga de espadas, es la crónica simbólica de un Japón que pasó de los clanes al Estado, de la espada al ferrocarril, del honor al remordimiento. Y nos deja una verdad incómoda. La paz no siempre nace de los pacíficos,
sino de épocas de sangre, traición y sacrificio. En la ficción, Kenshin se convierte en lo que Gensai nunca pudo ser, el guerrero que transforma la culpa en compasión y usa su espada no para matar, sino para proteger. Así, de la leyenda sangrienta nace la redención. Estas son algunas de las verdades históricas que esconde el anime Samurai X. ¿Las conocías? ¿Sabes de otras que se nos hayan quedado en el tintero? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si te gustan estas historias donde mito y realidad se cruzan, dale like, compártelo y suscríbete al canal para seguir viajando juntos por la historia.